CaixaBank patrocina el resumen de prensa. CaixaBank, tú y yo, nosotros. Bueno, pues comenzamos el repaso de los principales titulares económicos de la jornada y como siempre lo hacemos con cabeceras nacionales. Empezamos por el diario Expansión. Ferrovial un día más vuelve a ocupar la portada del periódico, ahora con ese movimiento que les contábamos ya del Ministerio de Economía, que parece que está haciendo alguna maniobra para evitar más fugas. Dicen que la marcha de la constructora Países Bajos para facilitar el salto a Wall Street está dejando en entredicho el grado de interconexión de bolsas y mercados españoles frente a otras bolsas competidoras europeas. Luego también se hacen eco de las declaraciones de Sánchez de ayer por la tarde de, toda esta situación. El presidente del gobierno dijo que hay empresarios comprometidos con España y que no es el caso del señor Rafael del Pino, es decir, de Ferrovial. Y también, por ejemplo, respecto a otras compañías, hablan de FCC, que va a vender el 30% de su filial de medio ambiente a CPPIB. Luego también nos hablan de la banca, que no está pagando por el ahorro porque tiene un exceso de liquidez, es decir, no está pagando por los depósitos, ya lo saben, que se lo venimos contando aquí, no lo está haciendo con los depósitos, sí con las nóminas. Así que, de momento esa es la diferencia que hay respecto a la situación actual y otros momentos en los que los tipos de interés han subido un poquito más. Y también, por ejemplo, en el foco del día nos están hablando de la americanización de la bolsa europea y de las recompras de títulos que están rivalizando también con los dividendos. Ya saben que aquí en España, por ejemplo, el IBEX 35 es uno de los índices que más dividendos reparte. En España se lleva mucho eso de retribuir al accionista con los dividendos. En Estados Unidos lo hacen más con las recompras de acciones. Pues dicen que en Europa estamos ya apostando un poco más por esas recompras. Vamos ya con otro diario. Comenzamos a repasar los titulares del diario 5 Días. Aquí también nos hablan, por supuesto, de Ferrovial. Dice que Hacienda pide explicaciones a la compañía con el foco puesto en sus plusvalías. También se hacen eco de las declaraciones de Pedro Sánchez y pues también nos están contando respecto a esa posibilidad de cotizar en España y en Estados Unidos. Nos hablan de que medio centenar de valores españoles cotizan en otras bolsas de Europa y también de Estados Unidos. Además, respecto a otros asuntos, nos cuentan que el gobierno y el transporte están negociando dar visados a extranjeros para cubrir 15.000 puestos de camioneros. Hace un tiempo se hablaba mucho de la falta de trabajadores en este sector, en el sector de los transportistas. Pues ahora parece que se retoma de nuevo ese tema. También nos hablan de pensiones. Dicen que el ministro de Seguridad Social, que Escrivá, está acelerando el macrofondo de pensiones de empleo y constituye la comisión que va a elegir a las gestoras. Aseguran que 9 funcionarios de carrera celebran en el día de hoy la primera reunión de este órgano. Y vamos a ver ya lo que nos cuenta también el diario El Economista. Vamos a ver cuáles son las noticias de las que se hace eco. Dice que el mercado está dejando de ver una caída de los beneficios en Europa y en Estados Unidos y que respecto al pago de impuestos, que también es un tema que ahora mismo está de moda, por supuesto, teniendo en cuenta lo ocurrido con Ferrovial y el hecho de que al irse, mucho dinero se va a perder de las arcas públicas por el pago de los impuestos de Ferrovial. Nos cuentan que las empresas del IBEX pagan más de 74.900 millones de euros en impuestos. Dicen que el sorpresivo traslado de la matriz de Ferrovial de España a Países Bajos ha devuelto esa discusión sobre las ventajas fiscales que tienen algunas compañías a la hora de mudarse a jurisdicciones que son más amigables en cuestiones, como decimos, fiscales. De hecho, nos cuentan también, por contextualizar, que Ferrovial va a dejar de pagar apenas 8 millones en impuestos en España. ¿Qué ha hecho uno de sus principales jefes, Rafael del Pino? Tributar 229.000 euros a la Hacienda de Países Bajos en 2021. Así que mucho ojo también con esta noticia, que sin duda es interesante. Y respecto a Escrivá, pues también se hacen eco aquí del tema de las pensiones. Dicen que debe recurrir al Real Decreto para aprobar la reforma de las pensiones. Nos vamos ya a los diarios internacionales. Empezamos por el Financial Times. Nos están diciendo que lo que está sucediendo con la inflación está empujando a los costes de los préstamos, es decir, por ejemplo, también las hipotecas, a los tipos de interés, en definitiva, que tienen que pagar quienes quieren pedir dinero prestado, a unos niveles de 2007, antes de que estallara, o realmente en pleno estallido de la crisis subprime allí en Estados Unidos. Hay que recordar, nos dicen que, claro, la rentabilidad del bono americano a 2 años se está cotizando ya cerca del 5% a medida que los inversores ya se están preparando para más subidas de tipos de la Reserva Federal. Vamos también con otros asuntos. Por ejemplo, nos hablan de que hay algunas compañías como Qantas, entre otras, que van a añadir, es decir, esto
es distinto a lo que estamos viendo realmente en el resto del mundo empresarial, donde estamos viendo sobre todo más despidos. Aquí nos hablan de cómo una compañía va a añadir 8.500 puestos de trabajo en una reconstrucción pospandémica. Al final es una aerolínea. Y bueno, pues también nos escriben, entre otras cosas, que Xi Jinping está preparándose ya pues para que bueno, su equipo económico pues también esté hablando en un congreso que se va a celebrar dentro de muy poquito. En el Wall Street Journal nos hablan desde el diario de cómo los retailers más grandes, las ventas de estos retailers están cayendo, las ventas minoristas, reflejando pues bueno ese retiro, ¿no?, que están haciendo los consumidores de seguir gastando dinero. Dicen que los consumidores pues están retrotrayéndose más bien en las compras de electrónica y también de otros productos en los últimos meses, a medida que continúan gastándose dinero, pues por ejemplo en otras cuestiones más básicas, en otras necesidades, según han dicho desde algunas de las grandes compañías en Estados Unidos. También nos hablan del caso de Silvergate, se lo contábamos justo antes en el boletín informativo, que la compañía pues está cayendo en bolsa mucho. Ya les decíamos en el día de ayer solo un 50%, después de que pues muchas grandes compañías, muchos socios hayan decidido finalmente abandonar o cortar los lazos con esta empresa. Y hasta aquí el resumen informativo de las principales cabeceras económicas del día. CaixaBank patrocina el resumen de prensa. CaixaBank, tú y yo, nosotros. Bueno, y seguimos